Radio Morata. Servicios informativos. Como colofón a la Semana Cultural, ya en la perspectiva de hace 2 semanas, y concretamente nos referimos al recital de poesía, vamos a dar un coloquio entre las siguientes personas para extraer cosas donde aprender, donde corregir, donde felicitarnos y donde también mirar al futuro, porque creo que esto puede ser interesante por lo que ahora diremos. Presento aquí a Manuel Neila. Buenos días. Buenos días. A Rosa María Aro. Buenos días. Buenos días. A Rosario Gómez. Buenos días. A Vicente Pinto. Buenos días. Y también todavía nos visita Araceli, pero sí, pero nada, solamente que acompañarnos un ratito. Nada más voy a felicitarles, que yo estuve en el concierto. Sí. Y felicitarles ya que les tengo aquí ahora después. Y nada más. Sí. Manuel, Rosario y los que faltan. Bueno, falta una que es Eva Castillo, que supongo que en el curso del coloquio aparecerá por aquí. Entonces, yo me he permitido hacer una pequeña introducción para situar el coloquio. Y es de una persona que en poesía y en otras muchas cosas más es una autodidacta, que no, ¿de acuerdo? Entonces, sobre el coloquio del recital de poesía realizado el pasado 10 de junio, no se puede negar que el recital de poesía gustó al público asistente a juzgar por los aplausos. ¿Estamos de acuerdo? ¿No? De acuerdo. Pero ¿por qué en general no gusta la poesía? Las respuestas pueden ser que no se entiende o no se le encuentra utilidad práctica cuando la prosa es mucho más cómoda de interpretar. Manuel Neila me decía que es inútil recitar a aquellos que no pueden asimilar la poesía. Y es cierto, tal vez sea que los poetas tendrían que fomentar la unión que existe entre lo más íntimo de la persona, que muchas veces es el sufrimiento, y el consuelo que a través del amor y de la sensibilidad que, digo yo, emana de la poesía. Tal vez se debería desvelar que cuando hay voluntad de vivir, debe haber voluntad de afrontar sufrimientos y frustraciones que con toda seguridad producirá el hecho de vivir. Y que en muchos casos el simple hecho de no conocerse a sí mismos, es decir, el alma que llevamos, no conocemos el alma que llevamos, por tanto no nos conocemos a nosotros mismos, hace que muchas veces, guiados por los instintos, se abandone la lucha y se entreguen al olvido temporal que produce el alcohol y las drogas. Como ejemplo. Decía yo en mi introducción al recital que nuestros poetas dicen que la poesía es música hecha con palabras, y yo digo que la música es lo más cercano a Dios, porque ambos, poesía y música, son alimentos del alma. Alimentos del alma que tanto hacen falta para, con ello, el arte del poeta es saber aflorar los sentimientos positivos de aquellas personas que intuitiva o conscientemente buscan entender la vida
para ayudarse a vivirla lo más placenteramente posible. Este es el gran desafío de la poesía, según la opinión de un, como he dicho antes, autodidacta. Dejo el tema encima de la mesa y podéis empezar. Yo pienso que la poesía gusta cuando se interpreta y en ella salen los sentimientos de ese poema. Hay que saber interpretarlo y darlo vida. Entonces gusta. Es lo que ocurrió el recital que hubo en Morata. Que ahí se puso un sentimiento, una manera de interpretarlo que nos caló, yo pienso que a todos. Y por eso todo al salir eran comentarios. Qué bonito, esto no lo hemos visto en Morata. No, porque el concepto que tenemos de poesía es tatachún, 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 punto pelota. Y ya no hay más poesía, ni hay sentimientos, ni hay nada. Entonces, pienso eso, que aparte del tema de una poesía, que saber darle esa vida. Que tanto Manuel como Pinto, Rosario y el otro señor que... Isaac que no está en la residencia y eso es, no sí. puede estar aquí. Sí, que tiene un apellido además muy bueno. Yo creo que Poncela, no sé si tendrá... Hernández Poncela. Efectivamente, yo no sé si tendrá algún parentesco con Javier Poncela o con algunos de estos. Sobrinos. Pero yo creo que está ahí el fallo de la poesía, que no se sabe... Muchas veces es que se dicen cosas como muy bonitas, que riman muy bien, que el paisaje, que los pajaritos, que si los... O sea, que quedan... Pero que en el fondo te dejan decir, qué bien, qué bonita es la poesía, eso es, sí. Pero te deja igual. O sea, que puede ser que lo que se va buscando... Es que, a ver, yo lo que digo es, vamos a coger un argumento fuerte, potente para desarrollar el grupo y seguir haciendo en esta misma línea eventos de poesía, de manera que ayudemos a la gente a conocerse ellos mismos, precisamente por la introversión que hace el que sienta emoción por ciertas cosas. Entonces no sé, podemos, a ver, Rosario. Juan Ramón Jiménez tiene un aforismo que dice: no corras, ves despacio, que a donde tienes que llegar es a ti mismo. Creo que ahí dice mucho, sobre todo en estos tiempos que corren, que vamos todos tan deprisa. La poesía no es para leerla ni deprisa ni con multitud. O sea, la poesía es para leerla y para interiorizarla, o para escucharla, como se hizo el día 10 en el recital, para escucharla y para interiorizarla también. ¿Qué pasa? Nosotros tratamos de acercar la poesía al público asistente y creo que en cierta forma lo conseguimos. A mi parecer, la gente, el público asistente, creo que salió contento. Creo que estaba satisfecho de lo que había escuchado allí. También porque se unió a la música. Y la música, como bien dices, también es un alimento del alma, al igual que la poesía. Yo es que no concibo la una sin la otra. Entonces creo que Juan Ramón Jiménez tiene mucha razón cuando dices, no corras, ve despacio. Donde tenemos que llegar es a nosotros mismos, a través de la palabra, a través a nuestra esencia, a través del pensamiento, de la palabra, nuestra o ajena, pero interiorizar ese pensamiento. Si no es nuestro, de otras personas, de otros poetas. El poeta es un ser que siente, que transmite lo que siente. Juan Ramón Jiménez también dice que el poeta
es un ser que es responsable, que ante todo el poeta es responsable. Y esa responsabilidad, yo creo que lo que le hace al poeta es pensar mucho lo que dice y sentirlo. Y cuando lo piensa y lo siente, lo plasma. Sí. Sí, vamos a ver, la poesía en principio está ahí, es de todos, y todos disponen de ella. ¿Quién no se ha emocionado viendo la sonrisa de un niño, de un bebé, o ha sonreído en una gracia que ha hecho un amigo, o se ha estremecido de amor o de dolor? Todos llevamos la poesía puesta. Lo que ocurre es que no se la dentro de esta sociedad en que vivimos no se la da el lugar que le corresponde. Por una parte se la oculta, por otra parte no vende, por otra parte las instituciones se despreocupan de ella. Entonces de lo que se trata es de que, ya que la poesía está ahí, el poeta es el intérprete de esa poesía, el que la codifica, el que de alguna manera tiene el don de la palabra, o busca el don de la palabra, y transmite a los demás esa poesía que todos sienten y todos ven. Lo que ocurre es que el poeta se especializa en transmitir eso que todos sienten, todos ven y todos piensan. Y por otra parte, el oyente o el receptor de la poesía es el que de alguna manera también está fallando, en el sentido de que no se educa o no educa el oído para escuchar o para leer, porque a la hora de leer el lector es un intérprete también, además de poeta es intérprete también. En realidad se trata de, como dicen hoy los políticos, poner en valor la poesía, que la poesía es el sentimiento, la emoción y el pensamiento hecho palabra. Piensa el sentimiento, siente el pensamiento, todo esto viene unido. Tenemos que acostumbrarnos a dar voz a la poesía y pedir de las instituciones que faciliten los medios para que aflore esa manifestación, que no va a tener mucho dinero porque no se rige por las leyes del dinero ni por las normas del mercado. Ayer, escuchando, me quedé asombrado y temblando al escuchar a un presentador de televisión de decirle a una chica: ¿tú no has escuchado al mercado? El mercado te pide esto, pues esto tienes que hacer tú. Este era el señor Risto, que solamente habla del mercadeo, solamente lo que vende. Y lo que vende no es lo que el hombre necesita. Lo que vende es lo que necesitan los que sacan dinero con lo que se vende. Estamos en esa sociedad mercantilizada, en esa sociedad engañada, que desde los propios presentadores de televisión difunden, ¿no? Entonces hay que revertir ese fenómeno, hay que darle la voz a la ternura, a la pasión, al amor, a la palabra. Hay que ver a la pintura de los que tienen capacidad para representar lo que se ve. Es decir, hay que darle lugar a la poesía. Yo a este respecto tengo que hacerte una crítica total en lo que acabas de decir. Y la crítica es: ole tus narices, que bien te has explicado. ¿Qué más se puede decir a partir de ahí? Todo. Llevamos 20 siglos dándole vueltas, desde Homero ya dándole vueltas a esto. Pero sí, en realidad esto es abierto y es democrático, y es algo que debemos hacer. Qué difícil es lo fácil, ¿verdad? Sí, eso es. Es tan fácil como yo a los chavales siempre les he dicho: vamos a ver, vosotros, si os quitan el aire, ¿qué pasa? Que os morís, ¿no? Si os quitan el agua, lo mismo. Si os quitan la palabra, y la palabra ante todo es poesía, lo mismo. Es que lo que es comunicación, en definitiva, el ser humano no puede vivir sin comunicación. Cierto. Necesita el contacto, pero eso pasa a todos los niveles de nuestro organismo, incluso en las galaxias. Todo está intercomunicado, todo tiene una forma de contacto, y ese contacto, si se aísla, se muere.
Se muere la persona, se muere la cosa, se muere lo que sea, porque la vida es comunicación, en definitiva, ¿no? La poesía es una forma preciosa. Y la trascendencia que tiene es sencilla, solamente hay que escucharla, porque es muy sencilla realmente. De repente escuchas algo y dices, ahí va, pero si estaba ahí, Sí. pero si es esto, y yo no me había dado cuenta. Entonces, bueno, a lo mejor se necesita de cierta madurez. Ayer me llegó una poesía de una niña de 10 años que yo dije, esta niña tiene 54 años. ¡Qué barbaridad! La dieron un premio en el colegio y qué barbaridad, qué preciosa. Pero es lo que estáis diciendo, es sentir, es estar, es convivir con ello, es verdad, en definitiva es verdad. Verdad. Y también el tema de decir verdades genera cosas que a otras personas pueden no gustarles demasiado. Entonces, bueno, esto se ha dado mucho en el mundo poético, ¿no? Si tú dices yo no digo, si no sé ahora los nombres porque no me lo sé, pero creo que se ha dado muchísimo este tema, ¿no? Pero sobre todo la poesía yo creo que es verdad, y cuando el alma habla, y digo habla y dice, porque si solo habla no dice nada, pero si dice está diciendo su verdad, y esa verdad hay que escucharla a la persona que te la está diciendo, porque te está diciendo la verdad, y con eso se aprende, con la verdad, desde la verdad hacia la verdad. Y yo creo que bueno, no solamente es música, la música es digamos un añadido, un adorno, porque en tiempos no había música, había recitadores y ahí eran palabras, ¿no? Y cada persona que hace una poesía, para él es como es. Después, si alguien se la interpreta, vete tú a saber lo que está diciendo realmente, si es lo que quería decir la persona que lo escribió, ¿no? Intentas llegar, claro, a los oídos de las personas, pero en mi opinión también eso es una forma de querer abrir su mente quiero que me quepa más, al gusto, al placer de escuchar, al placer de a través de la palabra y escuchar el sentir. En definitiva, yo creo que la poesía intenta unir cuerpo, mente y espíritu porque eso en definitiva es lo que somos las personas, cuerpo, mente y espíritu. Cualquiera de esas cosas que se aísla de lo demás, no sé qué será, pero un ser humano no es. Es otra historia. Y bueno, ya he hablado mucho. Has dicho una palabra fundamental que quizá conviene retomar: convivencia. Cuando no se convive, sino que solo se vive, entonces ahí la poesía queda trunca, se ha desconectado. Para que exista poesía tiene que haber convivencia. Exacto. Vivir con los demás. Exacto. Si solamente vivimos individualmente y mirándonos el ombligo, realmente ahí desaparece la poesía. La poesía es intercomunicación, lo que has dicho muy bien. Claro. Es por tanto, para que la poesía aflore, para que la poesía tome el lugar que le corresponde a la sociedad, yo creo que hay que cambiar la sociedad en el sentido de dejar de vivir para uno mismo, para convivir. Y aprender a convivir unos con otros, porque aprender a convivir es aprender a comunicarnos sin dañarnos, respetándonos, etcétera, ¿no? Entonces, fundamental, para que llegara a la poesía hay que pasar por la convivencia. Sin duda. Me pregunto yo, ¿puede tener de este alejamiento que hay hacia la poesía hoy en día, en el que en el colegio no se tome la poesía como en tiempos? Yo digo porque en casa mis hijos han hecho los deberes, hoy mis nietos, y yo veo tan distinto aquel, para mi manera de entender, ciclo de EGB, que fue maravilloso, a lo que hay actualmente, que no dan ni tocan nada de eso. Y antes sí, recuerdo, pues no sé, como El caballito de cartón, alguna de estas poesías que se empezaban a meter en ellas. La princesa está triste. Eso es, sí, había muchas poesías, cosas. Sí, han quitado hasta la filosofía de la efectivamente. Entonces, si quitas eso, a mí me extrañó muchísimo que una de mis nietas, se lo comentaba a Jesús, la pusieron, la mandaron de uno de los deberes estudiársela de esta de con 10 cañones por sí, todavía sí,
Y me llamó tanto la atención que tuviera que estudiarse esa poesía. Digo, pues muy bonita. ¿Me lo preguntas allá? Pues sí, te lo pregunto. Pero bueno, volvíamos a lo que digo antes. Con 10 cañones por mano, no. No, así no. Digo, esto así no es, la poesía no es eso, es otra cosa. Ya nos pusimos las dos, total que, aparte de aprendérsela, memorizarla, era interpretarla. Luego dijo que la profesora la había felicitado. Digo, pues es que no sé, hoy creo que no se hace caso. Está pasando una cosa que deberíamos Hiciste una buena labor con la nieta. Deberíamos de intentar también hacerlo con la poesía. Está pasando una cosa con la ciencia, y es que afortunadamente ya se está transmitiendo un lenguaje más entendible para el resto de los mortales que no sean científicos súper elevados, ¿no? Entonces hay que utilizar un lenguaje un poco diferente, pero que en definitiva te comunica lo que es de lo que se trata, ¿no? Y yo, vamos a ver, yo no entiendo de esto, estoy hablando sin entender. Vosotros que sois expertos en esto me podréis corregir si me equivoco, pero yo creo que el otro día el éxito que hubo de tanta gente que fue y demás que no pudo ir, es porque de alguna forma lo que quieren es, si digo aprender, no sé si lo digo bien, si digo reaprender tampoco lo sé, si digo un encuentro con ellos mismos a través de alguien que les dice mírate, ¿no? Entonces, si todo esto se consigue llevar a un lenguaje un poco más sencillo dentro de la profundidad, pero si las cosas difíciles son sencillas todas, solamente hay que encontrar el punto que se ve que son sencillas, ¿no? Y en poesía yo creo que también puede pasar lo mismo, ¿no? En todo, ¿no? Es que la poesía como el arte se ha complicado mucho durante el último siglo. El siglo XX ha roto el discurso tradicional y, bueno, las vanguardias artísticas y poéticas, por consiguiente, pues se han especializado mucho. ¿Por qué? Pues porque la sociedad, al dar la espalda a esa convivencia que necesita para manifestarse, pues el artista y el poeta se ha retirado a sus cuarteles de invierno, a su Torre de Marfil, y allí ha pensado en lo que falta, en lo que es, en lo que sobra, y de alguna manera se ha complicado el mecanismo de transmisión, se ha separado demasiado de los receptores, ¿no? El poeta como emisor se ha separado de los receptores, porque la sociedad no facilita la convivencia entre el emisor y el receptor, no la dificulta. Una de las dificultades que hablabais antes, pero no la facilita porque la sociedad también cambia, está en pleno cambio. Pero a veces piensa uno que para mal, puesto que si se evitan las humanidades... Seguramente, entonces no hay esa conexión entre poeta y público. Claro, por eso el poeta se va hacia atrás, claro, el poeta se aísla, retorna, y cuesta esa conexión. Habría que encontrarla. Y yo fue la primera vez que leí en Morata el otro día. Claro que no, estoy diciendo la verdad. Yo leía a mis chavales desde el año hace 30 o 40 años en el colegio. Recuerdo pues la elegía Ramón Sigé o El caminante, no hay camino, se hace camino al andar, de Antonio Machado. Todo esto en las clases de lengua y literatura afloraba con mis chavales, que ellos lo saben, alguno me estará escuchando. Sí, pero es apréndetelo de memoria, pero no era esto, siéntelo. No, era yo, bueno, el que quizá hace falta eso, hace falta una educación estética a los propios poetas como rasodas y como comunicólogos, ¿no? Pero quiero decir que es la primera vez que en público hago un recital en Morata. Los he hecho hasta en Bogotá, en Colombia, o en Francia, pero en España, en Morata, en mi pueblo, era la primera vez, porque el medio no invitaba a hacerlo. Entonces, lo que creo es que hay que forzar al medio a que se abra hacia estas manifestaciones, que se está haciendo, en arte, por ejemplo, hay mucho pintor, hay mucha pintora, sí. Y en poesía también están apareciendo muchos poetas y poetas masculinos y femeninos, hombres y mujeres, y sobre todo, por cierto, después del recital me ha llegado un compromiso de Colombia de hacer una antología de poetas españolas, mujeres,
24 tengo en lista ya. Qué bien. En 2 volúmenes Yo me apunto, para la universidad. yo me apunto. No te puedo. Para la Universidad Externado de Colombia. Y bueno, repasando la otra voz que llamo yo, la voz de la mujer, pues hay poetas de una calidad, de una altura enorme en nuestro momento. Cuando la primera antología en la que se me incluyó en el año 80, no había ni una sola mujer, éramos todos varones, desde Luis Antonio de Villena. Sí las había. Bueno, no había en la antología, digo, en la antología claro. no la había. Empezaban, de todas maneras, empezaron a partir de los años 80, es decir, la generación nuestra, los nacidos del 50 en adelante, sí. Esa generación es la que ha traído ya a la que ha venido acompañada de la mujer como voz que ocupa su lugar ya, ¿no? Manuel, las ha habido siempre. Pero siempre poquita. Han estado en un segundo plano. Oscuras y no se las ha permitido. No se las ha primero no dado se las ha dado voz. Primero no se las ha permitido y luego no se las ha dado voz. Y el lugar que les correspondía. Sí, no, es verdad. Es verdad. Pero a verlas las ha habido siempre. Hay un tema Siempre. que se están haciendo estudios ahora. Sí. El otro día, hablando con una compañera de la facultad que está haciendo el doctorado, y lo está haciendo sobre esto, sobre la voz femenina, sí. Se están haciendo estudios ahora más profundos sobre la voz femenina en estos años, y claro que las ha habido. Y, sí, pero están aflorando ahora muchos estudios. Lo que pasa es que la pirámide ha ido creciendo a un 100%. Es decir, a principios de siglo podía haber que publicasen, porque no conocemos, si no se ha publicado no se conoce, claro. Pero que publicasen había pues a lo mejor un 0,5% sí. Respecto al hombre. Sin embargo, hoy ya está llegando al 50%. Es decir, ha aumentado la línea de participación o de apertura de la voz de la mujer en el mundo de la poesía, pues ha aumentado exponencialmente. Pero sin publicar en libros, publicar no, a lo mejor poemarios, pero publicar en artículos, en revistas. Sí, publicado, que se conocieran, sí. Podría haber un 0,5% y ahora un 50%, es decir, que el despegue ha sido, pues sí, es que se pueden contar con los dedos de una mano las mujeres que, como Rosalía de Castro, por ejemplo, claro. o María Zambrano, que escribía de otra manera, pero también era una gran poeta de la prosa, es que se contaban con los dedos de una mano, y muchas de ellas, pues porque tenían a veces que firmar como si fueran hombres, con nombres con seudónimos, para poder salir para dar publicidad a sus emociones, a sus sentimientos. Sí. Es que realmente ahí creo que el tema central de la mujer hoy, que está en carne viva, en la poesía se deja sentir, como otras muchas cosas, mucho más. ¿Por qué? Porque en la poesía aflora el sentimiento primigenio, y eso en la mujer pues se nota, ¿no? Y en el hombre, lo mismo que en el hombre, la mujer que en el hombre. Entonces los sentimientos primigenios no los dejaban aparecer, tanto la sociedad como la propia mujer, que se los prohibía a sí misma. Sí. Entonces, claro, no podía... aunque sentía, y era poeta como hoy los poetas, la mayoría de la gente que es poeta sin saberlo, pues igual entonces pasaba con las mujeres, eran poetas sin saberlo o sin poderlo mostrar, al menos. Sí, por lo menos sin poderlo mostrar, pero porque el patriarcado no le dejaba, claro, evidentemente la sociedad según estaba. Pero hoy es extraordinario, el movimiento que está viendo ahora con lo de la banda esta que han sacado de la cárcel, las calles de Madrid hoy estarán llenas de gente que se ha tirado. Seguramente, sí. Pero no solamente eso, sino cuando la manifestación última que hubo de las mujeres en España, sí. Es decir, están el ministro, los ministros, ¿no? Las ministras, ¿no? Es decir, hoy ya creo que estamos cerrando esa etapa. Se va buscando una igualdad. Afortunadamente. Se va cerrando esa etapa. Vamos camino de la igualdad. Sí. Aunque queda mucho, Bueno, queda, que siempre queda, pero echa la vista atrás y compáralo con nuestras madres. Lo que se ha avanzado es enorme. Sí. Ahí lo que vuelvo un poco atrás, a partir de que hemos estado hablando de que los planes de estudios quitaron la historia, quitaron las humanidades. Sí, eso es un planteamiento político, social, con la intención que sea que tenga,
que trata nada más que al ser humano como en plan de utilitarismo, es un utilitarismo puro. Somos Entonces, máquinas de carne y sangre. claro, entonces corresponde a sociedades, a iniciativas privadas, grupos, como podemos ser nosotros, de hacer el trabajo que esa gente no hace y hacerlo en plan hobby, disfrutando con ello, incorporando gente que pueda percibir ya la poesía, y si percibe la poesía ya está casi todo hecho, hay que dejarlo andar. Hay que dejarlo andar. Entonces, un poco ha sido la idea primigenia aquí de esta reunión, ¿no? Decir, oye, tenemos esa capacidad, podemos probar un método, podemos probar algunas cosas y ver si eso funciona, y resulta que el año que viene pues tenemos más gente y más poetas, y hay que hacer varias sesiones. A Neila hay que ponerle un clavo en el pie para que no se vaya, ¿eh? Porque de repente nos lo encontramos en Nueva York o en Rusia o en Sebastopol. Lo hacemos con las nuevas tecnologías, a través de un iPhone. Bien, También bueno, se puede hacer bueno. todo. Yo creo que es una buena idea la que tuvisteis de organizar este recital. Gente no pensaba lo que era. Fue, pues bueno, una manera de pasar un ratillo, pues se va, pero salió encantado. Sí, sí. Entonces ahí se trata de machacar lo que no hacen a quien le corresponda, no lo sé. Pero vamos, tenemos ahora mismo cantantes como el Serra alguno que hace de una poesía, Claro, de hecho, claro. unas canciones preciosas, Claro. Si es que basadas en una poesía. la realidad es que Pues todo es es que poesía, la depende de la forma que las tengas poesías de son decirlo. canciones. Sí. ¡Qué maravilla! Sí, el otro día recité la de Asturias. Claro. Mira, no me lo Pues digas, ya son claro, canciones. que me hiciste llorar, Es porque que yo soy enamorada de esa- Asturias, ya lo sabes. Esa canción, ¿Y cuál? es un poema. Sí, de Víctor Manuel. No, Lo canta Víctor Manuel. claro, es un poema de Pedro Garfias, y Víctor Manuel, en una de sus estancias en México, oyó recitar ese poema de Pedro Garfias, Asturias, y él, que es asturiano de Mieres, pues le llegó adentro, ¿no? Y le puso música, ¿no? Mira. Y ahora es un himno, Mira, el himno de mira lo que Asturias, estáis el haciendo segundo himno conmigo. de Asturias. La Un cabra de poema. gallina, Sí, estoy poniendo. realmente el Asturias es uno de los Sí, poemas. yo ya te Luego digo. García Lorca tiene también algunos, Muy bueno, como el sí. de las cinco, el llanto por la muerte de Sánchez Mejías. Es un, bueno, hay poemas que solo se consiguen pocos, ¿eh? Dice Rilke que un poeta se justifica por 5 o 6 poemas en la vida. Eso es lo que le estoy diciendo a las chicas que van en la antología, digo, porque me dicen, ¿cuánto? Nada, mira, con 5 o 6, que decía Rilke eso, ¿no? Que con 5 o 6 que tú hagas, pero si son de esa altura es suficiente, así que Sí. esmérate, y 5 o 6. Y hay veces que con menos, ¿eh? Y sí, pero al menos sí, Pero- hay veces que con uno, por Sí. ejemplo, la Epístola Moral a Fabio es un Pues, poema largo, fíjate. es un poema largo, pero es Sí. un poema. Y Pero está es en un la historia poema. de la literatura desde hace 5 siglos, ¿eh? Y bueno, y San Juan de la Cruz, que Y- no y tiene San más Juan de la Cruz. que no tiene más, o Becker, que también no tiene más de 50 páginas o 60. Es decir, que cuando se consigue formular la poesía, lo mismo que la música, cuando se consigue formular los sonidos de una manera que memorable, pues consigues ese límite. No se consigue siempre, pues ya digo que con 5 o 6 veces que se consiga en la vida, pero lo demás, para conseguir esas 5 o 6 veces de llegar al éxtasis supremo, hay que ensayar mucho, hay que ensayar mucho y equivocarse mucho, porque equivocarse es bellísimo. Los grandes generalmente valoran tanto el fracaso como el éxito. Claro. Es más, el éxito te puede estropear, mientras que el fracaso siempre te estimula a mejorar, ¿no? Claro. Entonces, Sí, bueno, crear. siempre de ¿Sabríais? fracaso en fracaso consiguió el éxito, podría decir. ¿Sabríais alguna poesía del fracaso que podríais decir ahora?
Pero es que se fracasa muchísimo y en distintos ámbitos hay muchas, pero de memoria no recordaría ahora. Es que yo no recuerdo. Sí, de dolor y de cosas de estas, pero de fracaso sí, no sí recuerdo. Existe. Lo que pasa es que la memoria hay que verla, hay que buscarla en los archivos de la memoria. Y el fracaso en este momento, bueno, es que hay, y de dolor. Hay unos sonetos de Miguel Hernández que terminan, bueno, si vivir era esto, tremendo, ¿no? El del fracaso de vivir. Por ejemplo, hay uno que tiene un verso final que es tremendo, ¿no? Pero hay que... Es que la poesía, como el pensamiento, tiene que ser literal, porque se ha depurado tanto que si tú la formulas coloquialmente pierde la intensidad. Sí. La intensidad que gana cuando se está en un recital, porque allí ni sobra ni falta una palabra, tienen que estar todas en su sitio. Y cada palabra cuenta. Claro, esa es una pregunta que yo quisiera haceros, porque si utilizáramos el mismo lenguaje que utilizó vaya puñetas, ¿cómo se llama? Don Quijote, Cervantes, cuando yo leo alguna cosa de él, es que me cuesta trabajo seguirlo, porque es un lenguaje que ya no se utiliza, ¿no? Entonces, para comprenderlo, para llegar a lo que te dice, tienes que actualizarlo al lenguaje que se tiene ahora, ¿no? Eso a lo mejor también convendría hacerlo en alguna poesía, pregunto. No. La poesía, sobre todo cuando se traduce, pierde muchísimo. No hablo de traducir. Es que sería traducir del español al español. Pero habría que traducir del castellano del siglo XVII al español del siglo XXI. Claro. Se hace, hay cosas hechas. Trapiello hizo el Quijote hace 2 años, cuando hizo el Quijote, actualizó el Quijote, y le criticaron bastante, porque realmente, si ya es difícil traducir de una lengua, del francés y del italiano y el inglés al español, ya es difícil y se pierde la mitad por el camino, traducir del castellano al español ya, bueno, pues es una cosa también muy complicada, se pierde todo. Claro. Se pierde la esencia. Sí. Es que entonces, y sobre todo en poesía, es que entonces, pierde mucho. Pregunto por no entender. Entonces, ¿cómo comprendes la verdad que te decían en el siglo XVII? Aprendiendo el idioma que utilizaban en el siglo XVII. Claro. Leyéndola en su propia, en la propia lengua que la escribió el autor. Estamos dificultando. Claro, no, pero bueno, tienes todo el panorama actual. Hoy están escribiendo las chicas y los chicos están escribiendo con el lenguaje coloquial del metro, de la calle. Lo están haciendo con el lenguaje de hoy. Lo estamos haciendo con el lenguaje de hoy. Lo que pasa es que un lenguaje especialmente cuidado para que surta el efecto que precisa. No un lenguaje conversacional como estamos haciendo ahora, sino un lenguaje en que ni falte ni sobre nada para que conseguir dar en la diana, en el blanco, ¿no? Y todo lo demás lo echa uno a la papelera. La papelera es el gran instrumento del escritor. Está llena todo el día. ¿Qué os parecería hacer un taller de poesía? Pero ya está haciendo Rosario algo, ¿verdad? No, yo lo que estoy haciendo es un taller de redacción. De redacción, sí. Yo hablo de poesía, es decir, buscar que la gente perciba. Que la gente perciba. Dicen los psicólogos que tú eres según percibes la vida. Según tu carácter así percibes. O sea que si eres un pesimista vas a percibirlo todo de manera pesimista y vas a ser pesimista. Entonces esa es la clave en un taller de poesía, es decir, vas a percibir ahora de otra manera lo que no te va. Y no sé, lo dejo encima de la mesa. Es que eso yo creo que está innato en cada persona. Claro, cada persona, y eso de transmitir el que tú quieras percibir o no quieras percibir, tú puedes querer percibir, pero una cosa es que quieras y otra cosa es que puedas. Por eso he dicho que es el carácter que hace que tú percibas. Es el carácter no se cambia. Claro. Mira lo que dice Juan Ramón al respecto, Juan Ramón Jiménez. Qué angustia esta de no poder penetrar en el secreto de las cosas, sabiendo que el secreto existe. Claro. En cuestión de sentimientos todos somos autodidactas, dice una cosa que tengo por ahí escrita. Siempre que me enfrentaba a una clase de alumnos, le decía, qué pena que les enseñamos todo menos a sentir.
Entonces, claro, para un taller de poesía habría que empezar por enseñar a sentir y a pensar. Y a pensar, claro. Porque el sentimiento y el pensamiento son la cara y la cruz de la misma moneda. Eso es. Entonces habría que empezar por ahí. Y luego a formularlo por escrito, para lo cual habría que empezar por clases de lengua, por clases... Y eso, mira, la gente se nos aburre. En el taller de redacción es curiosísimo que con un mismo título, los 8 alumnos que tengo, cada semana me traen un relato. Y los relatos con el mismo título no tienen absolutamente nada que ver. Uno con el otro, con el otro, con el otro. O sea, cada uno lo enfoca con su pensamiento, con sus percepciones, con sus ideas. ¿Sabes cómo se llama eso? No tienen nada que ver. Desde el punto de vista científico, cuántica. Todo está a la vez y tú seleccionas lo que quieres seleccionar. Y es narrativa. Es simplemente no hacerlo de tiños ni nada, sino gente formada que realmente tenga esa ilusión, quiera, pues entrar en este mundo. Ese es el cliente, entre comillas. Se puede Alguno de ellos me ha traído algún poema. ¿Qué te parece, Rosario? Yo le he dado mi opinión y nada más. Pero con los relatos son breves y te pueden introducir ahí. Claro, en ese mundo, el relato. Nunca se sabe cuándo puedes dar el salto. Yo creo que hay que enamorar a la persona y que se produzca el contacto establecido. Una vez que está el contacto, luego ya está el desarrollo. O sea, embrión penetrando en el útero y contacto establecido. A partir de ahí ya es el desarrollo. Sí, ya Sócrates aquello lo decía, ¿no? La erótica de la educación. Hay que seducir y después el alumno aprende. Si no le seduce, se aburre. Bueno, hay una seducción intelectual también, además de la corporal. Hoy solamente nos ocupamos de la corporal, pero también hay una seducción intelectual. Yo de ahí el que siga opinando que desde pequeños a los niños hay que meterles en ese mundo, que me parece que se está dejando. En el mundo habría que meterles en el mundo del pensamiento y del sentimiento. Exactamente. O sea, del pensar y del sentir. O sea, trabajar eso, que no se trabaja. ¿Es verdad? Que no se trabaja. Pues por todo lo que estás diciendo, que estoy absolutamente de acuerdo contigo, total y absolutamente. Haciendo eso, lo que haces es sacarles de este mundo, que es donde está toda la bazofia, todo el marica al último, vaya. Claro. Sí, pero porque claro, es más tentador lo que tienen en el exterior, pero si desde chiquitines, a través de cuentos, de cosas, les vas introduciendo en ese mundo, no te voy a decir un 100%, pero a lo mejor un tanto por ciento elevado se podría conseguir. Yo creo que Rosamari tiene razón, hay que empezar desde abajo. Pero claro, es que para eso no solamente hay que hacerlo en el colegio. No. Es que para eso también hay que hacerlo en casa. Y nos tenemos que implicar todos. Efectivamente. Padres, abuelos, toda la familia. ¿Y eso qué lleva? Tiempo, pero yo siempre he dicho que prefiero que es el mejor regalo que le podemos hacer. Pero mire, Rosario, yo he pensado siempre que prefiero tener, y de hecho lo he tenido, polvo en la mesa y sentarme con mis hijos a hacer los deberes, ¿sabes? Sí. O planchar cuando yo, una vez que estaban acostados ellos, y lo he hecho. Es más, tenía María 3 años y uno de los cuentos que yo la leía era el de la ratita presumida, pero en una versión que venía en verso. Y solamente de ella oírme a mí de contar, leer ese cuento, pues se lo aprendió, le memorizó de tal manera que donde había una coma, ella la hacía, o un punto, una interrogación la hacía. Cuando ella observó que cuando yo pasaba esa página, ella la daba ese cuento y pasaba la página justo en ese lugar en el que yo había pasado la página. ¿Te puedo decir una cosa a ti personalmente? Porque me ha llamado la atención desde el primer momento, y es, a ver si te lo sé decir, es la belleza de tu pensamiento y de tus silencios, que bien encaja con la belleza de tu cara, de tus ojos, de tu mirada, de tu estar. Enhorabuena. Gracias. De verdad.
Pues yo lo he valorado mucho y yo pienso que, bueno, Me decía Manuel conoce. que creía o que temía no estar a la altura. ¿Qué te parece? Pues que está por encima de nosotros. La altura. Manuel conoce, puesto que fue alumna suya, mi hija. Las tres, los cuatro. Los cuatro, efectivamente. Y ella tenía, bueno, de hecho hizo lengua y literatura. Yo creo que se la inculcó en parte, en principio yo, y después Manuel. Ha sido su vida, pero vamos, yo es que para mí era eso, el enseñarla a leer, a entender y a comprender esas cosas. Y sigo pensando que se necesita cada día más, porque hoy tienen una tecnología los chavalines que, vamos, por un móvil. Sí. Recogiendo el guante que lanzaste antes, si hay un grupo de 6 personas dispuestas a aprender a leer y a escribir poemas, yo me brindo a hacer un taller de esa índole, una vez a la semana, sí, con 1 hora a la semana, porque luego tienes toda la semana para reflexionar y para leer el silencio del que habla Vicente. Yo me brindaría, sí. Y recuerdo en este momento una lección magistral de Carlos Bousoño, el gran teórico de la poesía española, discípulo de Damaso Alonso, estudioso de Vicente Aleixandre, etcétera. Y recuerdo un análisis que él nos hizo en Oviedo cuando yo tenía 24, 26 años, ya estaba terminando la carrera, sobre Córdoba lejana y sola de Lorca, y en la lectura que nos hizo allí, y así prometo hacerla con vosotros si queréis, no solo de ese poema sino de otros, ayudan a entender. Solamente con un par de poemas que se lean de esa manera, intelectualmente hablando, sería suficiente para empezar a entender lo que es la poesía. Que una cosa es entender lo que es la poesía e incluso aprender a hacerla, y otra cosa es sentirla, porque eso nos decía Bousoño, y esta lección no la he olvidado nunca. Manuel, tú puedes analizar un poema, bien, de acuerdo, pero primero siéntelo. Si no sientes el poema, ¿para qué quieres analizar algo que no te dice nada? Entonces aprendemos a sentir leyendo 2, 3, 4 poemas, y luego los analizamos. ¿Por qué nos llegan dentro? ¿Por qué nos emocionan? ¿Por qué nos pinchan? ¿Por qué nos pellizcan? ¿Y por qué otros me apunto no? a tu cole, Sí. Manuel, una horita. Manuel, ¿y por qué otros no? Sí. O sea, analizar por qué unos sí y otros no. Y por qué otros no. ¿Por qué unos poetas te llegan por unos poemas y por qué otros no? Sí, también, todo eso entra. Porque son más feos, hombre. O que no están en consonancia con nuestra forma de pensar o de sentir. Se ha comido tiempo. O en consonancia con el momento que estamos pasando. También, y entonces no podemos sintonizar porque estamos en otra fase de nuestra vida o de nuestros problemas Sí, pero yo creo que todos tenemos dentro de nosotros como un sentimiento o a la hora de lanzarnos o algo. En la SER, no sé si seguirá viéndolo, hay un tiempo que lo estuve oyendo a mediodía, en el que había un día a la semana como relatos breves, en el que la gente escribía y demás, y bueno, los seleccionaban y les dejaban leerle 3 o 4, y luego pues tenían un premio a lo mejor de 2 entradas para algún teatro, alguna cosa. Pues de verdad que yo decía, coña, pues por lo que escriben estos los relatos, pues claro. Yo me atreví a escribir y mandarlo. Pues claro. Y me decían, mis hijas, ¿y por qué no lo haces? A lo mejor te puedo poner, y pongo muchas comillas, un título para tu cole: saber que sabemos, aunque no sabemos. Saber que sabemos, aunque no sepamos que sabemos. Bien. ¿Verdad? Una sugerencia. Sí. Todos los días en Televisión Española, después del telediario de hora, hay un programa que se llama Hora Punta. Al final de ese programa, sobre las 10:30, 11:20, sale Luis del Olmo recitando un poema de autores españoles. Sí. Pues, sí, se va metiendo en los medios de comunicación. Se va metiendo de alguna manera en los medios de comunicación. Pues para la gente que le interese escuchar un poema diario, a mí me llamó la atención
Sí, Vale. sí. Bueno, Le A sugiero ver que lo si en escuche. televisión Dejarlo. española en esta nueva fase lo hacen también. Pues sí. sí. Ojalá. Porque nadie se le había ocurrido Ojalá. hasta ahora. Sí, sí, a Es ver. una puerta que se abre a la En poesía. el diario ABC. ¿Y qué ha empezado por Radio Morata, maestro? Cuando yo era niño, en el diario ABC había, todavía me acuerdo del título, una sección que se llamaba, la recortaba, siempre recortaba aquella hoja, Alforjas Poéticas. Ujú. Es una alforja donde iba cada semana, cada domingo o sábado, había un poema de un autor y allí leía a Rosales, a Panero, etcétera. Esto era en los años 60 y 70. Bueno, pues nada. Quiero Muchísimas cerrar gracias. solamente Sí. ya con una cosita que dice Juan Ramón Jiménez también sobre el poeta. El poeta es el que arranca el tesoro de la inmensidad a la eternidad. ¿Cómo era, Juan Ramón? Repítelo, Rosario. El poeta es el que arranca el tesoro de la inmensidad a la eternidad. Yo ahí Muy tengo bien, una cosa pues que decir nada, a ese respecto. Por favor. Y es tenemos que viva terminar. la madre que le parió al que lo escribió. Sí, sí, sí. Bueno, ¿Verdad? pues nada, muchas Te gracias está dando por que haber pensar. venido. Hemos sacado. Gracias muchas- a ti por esta idea que tienes tan buena de... Hay que Gracias a ti, modelarla, hay que cultura modelarla y hay que ponerla en marcha. Y yo he sacado varias conclusiones y, por supuesto, las comentaré cuando las tenga un poco más maduradas. ¿Eh? Y nada, gracias de nuevo.